que es diferente. Fundamento jurídico se puede decir que es más el que más incidió sobre todos estos cambios, Tratado de la Unión Europea, ¿vale? Que es el que pone la base de lo que es el mercado económico. ¿Por qué se habla, vamos a ver, aunque aparece luego después en otra diapositiva, por qué esa diferenciación entre lo que es la Unión Europea y el espacio económico europeo? Que además ahora mismo está en los medios de comunicación. La Unión Europea, en este momento, son 28, incluida Croacia, que se incorpora en julio del 2013. Croacia ahora mismo está en una situación de, bueno, pues recién incorporado, en una situación especial con respecto a esa protección sobre el derecho de libre circulación de los ciudadanos, de los profesionales. Cuando se está hablando de la estructura de Europa, es decir, de esos 28, son 28 países que ratifican los tratados y se someten a todas las políticas comunitarias, todas las políticas que están reguladas por la Comisión Europea. Cuando estamos hablando del espacio económico europeo, incluimos 4 países: Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, donde, a pesar de que no se someten, no ratifican todos los tratados, es decir, no se someten al marco legal en todas las políticas comunitarias, todas las políticas que se regulan desde la Comisión Europea. Sin embargo, sí pertenecen a los acuerdos que respetan ese derecho de libre circulación y a lo que son los acuerdos Schengen, al espacio Schengen, es decir, a esa protección de ese derecho de libre circulación dentro del mercado europeo, de ese respetar y no discriminar al nacional al ciudadano nacional unitario con respecto al ciudadano del territorio, y que de alguna manera están beneficiándose en lo que es el marco económico y el marco legal sobre ese mercado económico. Dificultad. Ahora la noticia es Suiza. ¿Qué pasa con Suiza? Que no tenemos los medios de comunicación. Yo lo he seguido manteniendo en la presentación, a pesar de que ahora mismo está en los medios de comunicación en base a un referéndum que se ha hecho en Suiza. Ellos lo que han votado es volver a acogerse a una limitación de entrada de ciudadanos nacionales comunitarios. Pero las 4 libertades son capitales, bienes y servicios y profesionales, que es la que ellos han votado. Con lo cual, eso tiene una afectación económica que, si en un momento determinado se afecta a una limitación sobre los ciudadanos, sobre la mano de obra de ese mercado económico, también va a tener que tener una repercusión sobre las otras 3 libertades, con lo cual ahí es donde la Comisión tendrá que complicarse ahora cómo encaja otra vez ese tema. Fijaros que el proyecto que se crea en Europa es el único que hay a nivel mundial con estas características. No se puede entrar en ningún país del mundo, da igual que lo digan los medios de comunicación, da igual que aparezcan por las redes, da igual, se llame Canadá, se llame Brasil para Olimpiadas, se llame como se llame, salvo que el país autorice la entrada de esos trabajadores. Y lo va a autorizar en base al sector de actividad que necesita, al tipo de profesional y durante el periodo que lo necesita. Y eso tiene que estar bien claro. ¿Qué pasa? Que eso, sobre el contexto, y yo sigo metiendo Suiza ahora mismo mientras que no oficialmente no salga otra cosa, sobre este contexto de estos 32 países, fijaros que ha desaparecido, que realmente esa limitación, es decir, esa obligatoriedad de un permiso de trabajo para tú dirigirte a buscar empleo a Francia o a Portugal o a Reino Unido o a cualquier otro país de este bloque del 32. Yo os menciono los más cercanos, que suelen ser los que más hay desplazamientos de españoles, aunque últimamente esto está distorsionándose un poco, pero fijaros que al final esa no necesidad de permiso
permite el que ese mercado económico a nivel europeo se compense desde esos 500 millones de profesionales que hay en la zona europea. ¿Qué significa necesitar un permiso de trabajo? Necesitar un permiso de trabajo, y fijaros que siempre estas 4 libertades, la libre circulación de profesionales, se enfoca hacia ciudadanos nacionales comunitarios. Es decir, nosotros podemos tener ciudadanos dentro de nuestro territorio totalmente legalmente autorizados para trabajar en igualdad de derechos con los españoles, y sin embargo no les protegen estos derechos de libre circulación al no tener nacionalidad comunitaria, ¿vale? Es decir, estos ciudadanos, y ahí tenemos ciudadanos que hablan francés porque es su idioma oficial, argelino, marroquí, tenemos ciudadanos de la zona de Latinoamérica, tenemos un montón de ciudadanos que pueden incluso manejarse perfectamente en idiomas de países donde podrían desenvolverse muy bien a la hora de buscar empleo, y sin embargo el hecho de no tener nacionalidad comunitaria implicaría una limitación. El necesitar un permiso de trabajo supone el que el país al que un trabajador se dirige lo que va a hacer es comprobar sobre su servicio público de empleo si existe registro de profesionales que puedan desempeñar esa actividad, y mientras que tenga disponible en su mercado de trabajo profesionales de esas características, tiende a utilizar, a contratar, a dar prioridad a ese profesional. Con lo cual, las autorizaciones de permiso de trabajo van a estar condicionadas por la necesidad de mano de obra en sectores donde no los pueden abastecer dentro de sus propios recursos. ¿Vale? ¿Cómo funciona la estructura de EURES? Básicamente, Comisión Europea. EURES es una marca de la Comisión Europea totalmente regular legalmente por normativa de la Comisión, tanto por directiva, reglamento, por la carta de EURES donde se especifican funciones. Es una marca, es una red comunitaria, ¿vale? Está la Comisión Europea, dentro de la Comisión Europea está la Oficina de Coordinación de la Comisión, Eureco. A partir de ahí, miembros en esos acuerdos de respetar lo que son los derechos de libre circulación, está la Comisión y los Servicios Nacionales de Empleo, que son los que de alguna manera asumen la firma de ese compromiso, y luego en un siguiente paso están los socios, que son el resto de interlocutores sociales que inciden también en el mercado y que de alguna manera también influyen en lo que va a ser la actividad económica y de búsqueda de empleo. Y de ahí ya nosotros, por ejemplo, aquí en este caso tendríamos los servicios autonómicos de empleo. Luego, dentro de la estructura española, tendríamos una en la unidad estatal EURES España, que es dentro del Servicio Público de Empleo Estatal Español, que es SP.E, y está la jefa de proyecto, la EURES Manager a nivel de España, que es la que tiene la responsabilidad del trabajo y del funcionamiento de la red de EURES aquí en España. Básicamente, como tenéis la información, funcionamiento, esto es un circuito. Directrices de la Comisión que pasan a la unidad estatal pasa programación de trabajo desde la coordinación de la unidad estatal, el Servicio Público de Empleo Nacional, pasa a los servicios de empleo autonómico. En los servicios de empleo autonómico, nosotros, el personal, los consejeros EURES, estamos vinculados con la administración del territorio. Lo que se espera es que seamos una red de especialistas que asesoramos en materia de movilidad de empleo y que esté lo más cercano a la administración que tiene las competencias en el territorio, pero siempre con el funcionamiento de trabajo de programación que marca la Comisión de Especialidad. De forma que también nosotros, el circuito es nuestras actividades, dependiendo de la singularidad del territorio, las vamos trasladando hacia lo que son los planes, hacia lo que es la unidad estatal para que se incorporen a los planes nacionales,
para que de alguna manera sean propuestas que se trasladan también a Eureko, a la Oficina de Coordinación de la Crisis. La red ahora mismo, en este momento, está compuesta por 850 compañeros, incluidos los de Croacia, que estamos repartidos en los 32 países, ¿vale? Incluyendo Suiza, que ya os digo que yo todavía, hasta que oficialmente se pronuncie, no me atrevo. El tema es que estamos en un contexto de 28 lenguas, donde en realidad los 3 idiomas de trabajo son francés, inglés y alemán. Con lo cual, el personal que estamos trabajando en EURE tenemos que tener una cualificación también en alguno de esos 3 idiomas para poder trabajar en red, puesto que en realidad lo que se espera es que cada uno seamos el especialista de nuestro mercado de trabajo, vinculado con el servicio de empleo de la zona, que pueda estar cerca de la atención a ese ciudadano, pero que también sirva de apoyo sobre ese análisis de ese mercado y sobre ese contacto sobre ese mercado para el resto de compañeros de la red. Bajamos un poquito más, no sé, yo no llego. Si hay Creo que yo me he cargado así o al revés. no, al revés. Bueno, pero sí sirve igual. Sí, la idea es exacto, la idea es. Bueno, ahí la idea es de todas formas, en la presentación, como vaya a quedar con el material, tenéis la información. La idea es que tenéis incluso las diferentes incorporaciones que se han producido y la diferenciación entre lo que se consideraría en la estructura de Europa y lo que sería el espacio económico europeo. Vamos a ver, ¿por qué buscaron trabajo en otro país? El concepto de libre circulación, como veíamos antes, desde el análisis de lo que es la inmigración y las diferencias con respecto a lo que serían las motivaciones, es una decisión individualizada. Realmente no es tanto el concepto, bueno, no os preocupéis, yo sigo charlando como yo me selecciono, yo creo que casi no ya os soy con la palabra. La idea es que realmente el motivo que a una persona le lleva a tomar la decisión de desplazarse en este momento, en este contexto, de saber que tiene protegidos los derechos de libre circulación, no es tanto ya la necesidad económica, que también es otra parte más dentro de esa motivación, pero no es el objetivo fundamental, sino que al final, si uno decide desplazarse a otro país, teniendo en cuenta que va a tener que competir con el ciudadano del territorio, puesto que esto es un mercado económico, donde se está intentando que no se discrimine a esos ciudadanos con concepto de nacional comunitario. Pero de alguna manera, tú tienes que poder desenvolverte donde vayas. Siempre que el de allí tenga más autonomía en el idioma, va a tener más recursos para manejarse en el mercado. Es decir, tú estás siempre en una competitividad dentro de ese mercado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente este proyecto estaba pensado para que efectivamente el mercado europeo se regulara de forma interna con esas diferencias entre excedentes de mano de obra en determinados puntos, incluso en determinados momentos, porque lo que se espera es que cada país trabaje sobre su mercado, y genere empleo, y por eso es esa regulación desde el ámbito europeo de limitación de políticas, de análisis, de incidir. Por eso esa elaboración de análisis, de informes, que de alguna manera son a un tiempo vista la secuencia que va a tener de alguna manera la evolución de ese mercado. Cuando estamos hablando de la estrategia, ahora os la voy a mencionar así de pasadilla al final,
de la estrategia europea. La estrategia europea no es nada más que un análisis del contexto en el que va a haber una evolución a un plazo, a unos años vista. Cuando se está hablando de la estrategia europea 2020, lo que estamos hablando es de un análisis al 2020, con un intento de conseguir unos objetivos en ese margen que nos hemos puesto, y donde se ha visto que la situación económica que se ha producido en Europa ha roto la evolución, el desarrollo económico, el desarrollo incluso de los sectores de actividad que se venía percibiendo dentro del ámbito europeo. Se había marcado la estrategia anterior, que era la estrategia de Lisboa, hacia un análisis mucho más ambicioso de una economía competitiva, incluso con unidades como podría ser Estados Unidos, o con economías fuertes dentro de lo que era la globalización, pero en este parón que nos ha producido la crisis, el análisis ha cambiado. Hay una necesidad de incidir sobre aquellos colectivos que la crisis, de alguna manera, están directamente afectándoles más de lleno. Ahí tenemos tramos de juventud, hasta los 30, 35 años, dependiendo de la incidencia, sectores económicos que vemos que en un momento determinado están afectados en un territorio y que pueden, de alguna manera, tener inserción en el mercado en otro punto, y lo que se pretende es que el resto de puntos que veíamos al inicio, los puestos de cooperación permanente, el cambio de escenario, están en ese contexto, en intentar adaptar nuestro trabajo, las funciones que estamos desarrollando dentro de lo que es el ámbito europeo, para que de alguna manera ayuden a trabajar con esos objetivos que marca la nueva estrategia. ¿Qué hay que considerar? Pues está claro, el idioma. Pero es que estábamos hablando antes de un tema que hay sistemas de coordinación en las materias. Las administraciones tienen competencias sobre su territorio, y esto es importante que la gente lo tenga muy claro. Están Polonia, están los grados, está la administración que emite un título, y ahí ya empezáis de todas formas a tener desarrollada toda la información. Si el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación, emite un título, eso tiene validez sobre su territorio. En el caso de la Consejería, al tener un marco nacional, tiene una validez dentro del territorio nacional. Pero inmediatamente que se sale del territorio de ese ámbito nacional, existe otra administración que tiene la competencia y que va a regular cómo aplica sobre su territorio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo tengo una titulación que me la emite el Ministerio de Educación español, y como cada país tiene sus peculiaridades, porque en realidad el proyecto está montado con 32 países que no tienen nada que ver ni culturalmente, ni mentalidad, ni forma de entender, ni forma de desarrollar, nórdicos, centroeuropeos, alemanes, mediterráneos, cada uno marcado por muchas cosas, por condicionamiento geográfico, por forma de entender. Todo influye. ¿Qué pasa? Que en realidad lo que se pretende es siempre incidir sobre la protección del ciudadano, de los derechos del ciudadano. De forma que a mí me emiten un título, una titulación, el Ministerio de Educación español, y yo, si libremente me voy a ir a buscar empleo a Alemania, tendré que ver qué pide la administración alemana al profesional de mi cualificación, y tendré que ver qué trámite tengo que hacer para poder, de alguna manera, ejercer la actividad allí. ¿Por qué? Pues porque los sistemas educativos no son iguales en todos los países. Si yo tengo una titulación que se me emite aquí y que equivale a una cualificación de 3 años, no puedo esperar que en un país donde la regulación